Damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento UNES. Quisiéramos conocer, ingeniero Lloret, su punto de vista sobre este remesón que ha sentido el país con la liberación de Jorge Glass. Un saludo muy cordial para usted y sobre todo para la directa audiencia. Bueno, en realidad el ingeniero Jorge Glass ha salido en libertad gracias a un recurso constitucional que ha sido tramitado. No se olviden que en el caso de Jorge Glass incluso hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dan cuenta de una serie de complicaciones y vulneraciones, sobre todo a los derechos humanos, sobre las cuales ha sido víctima el ingeniero Glass. Es motivo por el cual inclusive se ha interpuesto una serie de recursos en el ámbito jurisdiccional, recursos que en muchos de los casos no han sido observados. No se olviden que de acuerdo a las medidas de prelibertad que tiene cualquier persona privada de la libertad, no solo en el caso de Jorge Glass, cualquier persona privada de la libertad, cuando es juzgada con el Código Penal anterior, si es que cumplía el 40% de la pena, cualquier persona privada de la libertad, hago énfasis, tenía derecho a una serie de medidas, las cuales fueron tramitadas y que fueron inobservadas. Todo eso está recogido en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que se acogía y si es que hubiese imperado, digamos, un estado constitucional de derechos y sobre todo una independencia judicial, él debía haber salido en libertad hace 15 meses, lo cual no ha ocurrido, sino hasta la tramitación de este recurso que ha sido concedido por un juez constitucional. Ahora, esto trae polémica porque Jorge Glass tiene sentencias en firme, posiblemente vendrá otra. El correísmo, entendemos, lo ve y lo ha mostrado como el rostro de la victimización, una especie de héroe, así se lo ha presentado a su salida de la cárcel. Pero hay otro sector del país que lo califica y lo mira como el rostro de la corrupción que se dio durante el gobierno de Rafael Correa. Mire, Gustavo, yo soy respetuoso de los criterios que puedan tener las diferentes personas, los diferentes sectores de la población. Yo simplemente les hago caer en cuenta de lo que ha sido, digamos, un estado de persecución que se implementó a raíz del gobierno de Lenín Moreno. Motivo por el cual incluso el propio compañero Jorge Glass fue sentenciado. Dos sentencias en particular que me llaman la atención. La una es en el caso de Brecht, en el cual la empresa corrupta y corruptora a todas luces está libre y sin ninguna acción por parte del Estado para poder resarcir, digamos, el daño causado. Y con una serie de acciones que sobre todo ponen en duda y cuestionamiento los fallos judiciales. Por ejemplo, se le sentencia al propio Jorge Glass con un código derogado, con un código anterior incluso. Bueno, son algunas de las observaciones y algunos criterios que seguramente los juristas y quienes tienen a detalle el caso podrían ahondar más. Le pongo otro caso, que es el caso Sobornos, en el cual también está el expresidente Rafael Correa. Al expresidente Rafael Correa y a Jorge Glass se les sentencia por influjo psíquico. O sea, ese fue el argumento que encontraron. Y digamos una sentencia bastante polémica. ¿Por qué? Por la rapidez incluso en cómo se llevó adelante la sentencia hasta la última instancia. En menos de 15 días le sentenciaron a Rafael Correa, impidiendo justamente que él pueda estar en la papeleta electoral en las últimas elecciones. Coincidieron los tiempos o efectivamente hubo una celeridad por parte de las autoridades jurisdiccionales. Pongo otro ejemplo, un caso análogo, el caso de Yamil Maguad. Pasaron, me parece, 15, 17 años sin que se haya tomado sentencia en última instancia, pero como era Rafael Correa, como estábamos en un proceso electoral, en menos de 15 días tuvo una sentencia en última instancia. Le pongo, digamos, esos ejemplos porque sí hay una serie de cuestionamientos de algunos sectores políticos, sociales, y si usted revisa incluso las últimas encuestas, cuál es el nivel de confianza y credibilidad que tiene la función judicial de miras a poder garantizar la independencia judicial, digamos, es muy poca. Creo que no superaba el 20% de confianza de los ciudadanos en los operadores de justicia. Claro que esta mirada del Ecuador que se da con respecto a la justicia tiene una serie de razones, pero entre ellas están también
estos procedimientos poco claros que se dan. Entendemos que fue el cuarto, no sé si el quinto intento de lograr una liberación a través de este recurso de habeas corpus, recurso constitucional, sin duda, pero en esta ocasión se había utilizado una justificación disuasiva en el sentido de que supuestamente no se sabía en dónde estaba detenido para evitar que el juicio sea considerado en la Tacunga y que vaya al juez Diego Moscoso en Manglar Alto, situaciones que también rayan con el tema ético del manejo de la justicia. A ver, Gustavo, primero algunas reflexiones en torno a ese comentario. A mí me parece que cuando se trata de una medida constitucional, digamos, se lo puede presentar en cualquier parte del país. Ahí, si ustedes revisan el artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal, no lo tengo a la mano, no sabía que se iba a tocar este tema, pero ahí se establece podrá, no dice se deberá, sino dice podrá presentarse en el lugar en el cual se encuentre la persona privada de libertad. No es mandatorio, es discrecional, es decir, podrá, no dice se deberá. Primera reflexión. La segunda reflexión, el propio SNAI, cuando se presenta esa medida y cuando se va a la audiencia, se le pregunta al SNAI, le dice, ¿en dónde está el ingeniero Jorge Glass detenido? El propio SNAI, dentro del proceso, consta dentro del proceso, dice, en este momento no podemos saber dónde se encuentra el ingeniero Jorge Glass detenido. ¿Por qué? Porque se dieron unos hechos lamentables y vergonzosos en Turi. Eso desencadenó una serie de hechos en todos los centros de rehabilitación del país, incluyendo la Tacunga, motivo por el cual fueron movilizados algunas personas privadas de la libertad. Entonces, el propio SNAI, la propia Secretaría Nacional de Rehabilitación, dice en la audiencia que no sabe dónde está. Entonces, por lo tanto, el recurso está totalmente, está legalmente, digamos, presentado y ha sido legalmente resuelto por parte de un juez. Esto de no sabe dónde está lo dijo a través de algún oficio la SNAI, porque escuchamos las declaraciones de quien lo dirige actualmente, quien dirige este organismo, que señalaba que Jorge Glass estuvo sacado de su celda, pero en las mismas dependencias, es decir, dentro del centro de reclusión. No, ustedes pueden ver en la audiencia en la cual se lleva adelante, quizás esto la ciudadanía no lo conoce, fíjese usted, Gustavo, esto la ciudadanía no lo conoce y han elucubrado una serie de cosas, una serie de abogados hablando de todo. No, lo que yo le cito nada más como un ingrediente es lo que le escuchamos en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea al jefe del SNAI. Sí, pero si usted revisa el expediente de la audiencia en la cual se lleva adelante el procedimiento o el recurso, la propia Secretaría, el propio SNAI dice que no saben dónde se encuentra en ese momento, cuando se tramitaba el recurso, que no sabían dónde estaba la persona privada de libertad, Jorge Glass, porque en vista de las circunstancias, por los hechos que se dieron en los diferentes centros del país, algunas personas tuvieron que ser movilizadas. Eso dice, revisen el expediente y el proceso. Por lo tanto, el juez de Manglar Alto estaba legal y competentemente establecido para poder tramitar y resolver ese recurso. ¿Quién es el juez Diego Moscoso? ¿Lo conocía usted previamente? Sabemos que fue funcionario en el Consejo de la Judicatura, luego fue juez, aparentemente con una relación con el sistema judicial que estuvo vigente durante el gobierno de Rafael Correa. Nunca lo había escuchado ese nombre, estimado Gustavo, hasta que salió este tema del caso Jorge Glass. Con esto A nos ver, dice usted que no tiene una relación política con UNES o con el correísmo en general. nunca había escuchado ese nombre antes. Sé que su origen es cuencano, incluso, fíjese usted. Me dicen que es un juez cuencano. En todo caso, no se puede satanizar de la forma en la cual se le está haciendo, ¿no? Si es que alguien estuvo dentro de la función judicial, si es que alguien estuvo en algún otro espacio en el orden administrativo, entonces que no puede ser entonces un juez de la República. A mí me parece que es satanizar la posibilidad de que una persona que ha pasado por un diferente órgano, ya sea administrativo o jurisdiccional, pueda estar en su condición de juez. Seguramente tuvo una carrera sobre la cual se desempeñó. Digamos, son una serie de lucubraciones que no abonan sobre todo a generar
ese ambiente de confianza en el ámbito jurisdiccional, yo insisto, yo no tengo ni la más mínima confianza, digamos, en el órgano jurisdiccional y abona precisamente a la tesis que tiene la propia ciudadanía, por todo lo que nos ha tocado vivir, Gustavo. Ahora, Hemos tenido 4 años de una brutal ingeniero Lloret, si me persecución. permite, hay ciertos aspectos que desafían al sentido lógico de las cosas, quizá incluso podría decir a la inteligencia. Se da esta sesión telemática para su liberación, entendemos que por lo menos 3 funcionarios de dependencias del Ejecutivo que podían haber actuado y no lo hacen. Y lo hace posteriormente la SNAI en forma tardía y según algunos criterios se han emitido ya bastante defectuosa. ¿Qué pasó allí? La pregunta que quisiera hacerle directamente, ¿hubo algún acuerdo con el gobierno del señor Lasso? El gobierno también se ha rasgado las vestiduras, ha dicho que hará todo lo posible para que Jorge Glass vuelva a ser detenido, pero esto primero que es muy difícil, ha quedado en entredicho. Se dice incluso de que hubo un acuerdo, un pacto, como se lo quiera llamar, que se lo hizo ya hace algún tiempo cuando se trató la ley tributaria y el bloque de UNES se abstuvo y con eso entró en vigencia. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Primero decirle que no ha existido ningún acuerdo, ningún pacto con el gobierno. No, nosotros hemos sido siempre frontales en nuestra forma de hacer política, siempre. Es decir, no hay ningún pacto con el gobierno del presidente Lasso, pero yo sí tengo una reflexión que es más de fondo. Es decir, en el caso del expresidente Jorge Glass, que lleva 15 meses preso sobre la medida que podía operar en ese momento. Es decir, cuando usted está preso, es una persona privada de la libertad, usted tiene una serie de medidas penitenciarias a las cuales usted se puede acoger. Entonces, porque es Jorge Glass, no puede acogerse. Pero si es Pepito Pérez, Juan Pihuave, cualquier persona, entonces ahí sí puede operar esa medida. Pero porque es Jorge Glass, no. Entonces, digamos, a mí me parece que el nivel de satanización que se ha dado al caso de Jorge Glass es increíble en el Ecuador. Cualquier persona privada de la libertad, hago énfasis en esta reflexión, Gustavo, cualquier persona privada de la libertad, con el código anterior, cuando cumple el 40% de su pena, puede acogerse a medidas de prelibertad. Y esas tienen que ser entregadas por un juez. Pasaron 15 meses desde que cumplió el 40% de su pena. No porque sea Jorge Glass, puede ser cualquier ciudadano. Digamos, si es que impera un Estado de derechos y si es que impera la independencia judicial, eso se debía haber tramitado hace 15 Pero meses. en el momento actual, Sí. ingeniero Lloret, ¿no podríamos decir también a Jorge Glass sí, a Carlos Pareja y a Nuseli no? Cualquier persona privada de la libertad, estimado Gustavo. Esta es una medida que debería imperar sin que esté de por medio el linchamiento mediático o la injerencia de carácter política. Si es que una persona privada de la libertad tiene derecho a acogerse a medidas de prelibertad, será un juez el que lo tramite. Yo voy a hablar exclusivamente del caso de Jorge Glass. En el otro caso no lo conozco y tampoco no tengo los detalles. Pero en el Entendemos caso que de Jorge Glass tiene se 15. basa ese segundo caso en una jurisprudencia aparentemente creada justamente por el caso de Jorge Glass. No es de Jorge Glass la jurisprudencia, Jorge, estimado Gustavo, es en cualquier estado de derecho. Si usted dentro del código penal anterior con el cual fue derogado y le fueron sentenciado a Jorge Glass, si usted cumple el 40% de la pena en el código anterior, 60% en el código actual, él cumple en ambos códigos, código anterior y código actual. Cualquier persona privada de la libertad tiene la posibilidad de acogerse a medidas de prelibertad. Entonces, quizás ahí yo no entiendo cuál es la reflexión de los otros sectores políticos que dicen entonces que necesitábamos tenerle a Jorge Glass con cadena perpetua, posiblemente. Entonces, digamos, es bastante cuestionable, digamos, ese pensamiento de algunos sectores o actores políticos. Si es que eso está establecido en la ley, si es que encima de eso viene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional que le señala al Estado ecuatoriano, en el caso de Jorge Glass, que debían haberle aplicado esa medida, y encima tiene una serie de medidas que fueron presentadas en su momento y no fueron despachadas oportuna ni legalmente, entonces por supuesto que hay un cuestionamiento con la actuación judicial. Esa reflexión lo dejo de fondo. Con respecto al supuesto pacto, al supuesto acuerdo con la Revolución Ciudadana y con UNES, mire,
si es que existiera algún pacto con la Revolución Ciudadana, no tendríamos esos comentarios del propio presidente Guillermo Lasso. ¿Qué nos ha dicho en los últimos 6 meses? ¿Por qué? Por ser una oposición democrática y frontal al gobierno de Guillermo Lasso. Nos ha dicho que somos conspiradores, nos ha dicho que somos golpistas, que estamos desestabilizando el país. Eso No, nos dijeron hasta Lasso, hace unos pocos Lasso ha meses. dicho eso Lasso, por eso mismo. sobre todos los legisladores, no solamente sobre UNES, al punto que dijo que iba a gobernar sin la Asamblea. Justamente eso es cuestionable que venga de un demócrata, ¿no? O sea, supuestamente el presidente Guillermo Lasso era el demócrata que iba a cambiar la forma de gobernar en este país, pero resulta que sigue siendo, digamos, el propio presidente que ahora quiere gobernar a espaldas de la Asamblea Nacional y a través de decreto ejecutivo. Entonces, son esas Bueno, cosas que no se entienden. avancemos en función del tiempo, en honor al tiempo, más bien, ingeniero Lloret. Con gusto, Gustavo. ¿Qué papel va a cumplir políticamente Jorge Glass? Bueno, no se olvide que el ingeniero Jorge Glass tiene una sentencia judicial en el cual le impide por 15 años ejercer sus derechos políticos y civiles. Por lo tanto, digamos, no podría estar en ninguna papeleta, no podría, digamos, presentarse en un proceso electoral. Pero la política no se la juega solamente con fines electorales, directos para el personaje me refiero, sí indirectos. Bueno, yo creo que al interior de la organización política siempre será importante sus reflexiones, sus criterios y sus aportes dentro de la organización política. ¿Algún plan, algunas reflexiones se han hecho dentro de UNES con respecto a Jorge Glass y el papel que él pueda jugar ahora? No lo hemos tratado al interior de la organización política, más sin embargo, insisto, siempre sus reflexiones, sus criterios, sus aportes serán bienvenidos dentro de la organización política. Bien, vamos con la Asamblea. ¿Qué es lo Con que gusto. piensa usted va a pasar con Guadalupe Llori? Mire, yo creo que hay una dedicada fractura institucional que le pasa factura también a la Asamblea Nacional. Digo también a la Asamblea Nacional porque la fractura institucional está en todos los ámbitos. Una falta de confianza en el ámbito judicial, que ya lo reflexionábamos hace un momento. Hay una aceptación muy débil del propio presidente Lasso, que no supera el 30%. Hay una fractura en la Asamblea Nacional, hay una desconfianza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con todo lo que ha pasado. Es decir, hay una grave fractura institucional en el país. Y digamos, lo que sucede en la Asamblea Nacional no abona a poder generar la confianza que el pueblo ecuatoriano necesita en la primera función del Estado. ¿Por qué viene esta falta de desconfianza? Porque digamos, por todo lo que ha vivido y le ha tocado pasar a la propia Asamblea Nacional. ¿Por qué llegamos a este punto, estimado Gustavo? No se olvide que en mayo del 2021, quienes sí tuvieron un acuerdo, un pacto, fue el movimiento Creo, Pachacutic y la Izquierda Democrática. Los tres se pusieron de acuerdo y le pusieron a la señora Guadalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional. Pero hemos visto que sus ejecutorias, digamos, no son cercanas a lo que demanda siquiera la gente en este momento. ¿Cuáles son las principales demandas ciudadanas? El tema de inseguridad, el tema de económico y de pospandemia, de cómo reactivamos la economía y el tema de empleo. Tres principales preocupaciones que tiene la gente. De cara a esas Quizá más allá de las preocupaciones, estadísticas generales, hay muchísimas preocupaciones aquí por temas de gobernabilidad, gobernanza, institucionalidad. sin duda alguna, sin duda alguna. Yo comparto ese criterio, estimado Gustavo. Y en el caso de la SUAY y de nuestra provincia, el tema del centralismo es brutal. Es decir, hemos regresado a un régimen concentrador, centralista. Tengo una serie de temas que ojalá en este momento, en algún momento podamos abordar. Me preocupan sobremanera algunas situaciones en el orden vial, en el orden educativo, en el orden de la salud pública en la provincia de la SUAY. Pero al margen de ese análisis, en el contexto nacional, la Asamblea Nacional no le está dando respuestas a la gente de cara a esas tres principales problemáticas. Y lo peor de todo es que se ha convertido, digamos, en la sucursal de Carondelet. Es decir, ahí quienes supuestamente estaban en la otra orilla, porque resulta que ahí se fusionó el agua con el aceite. Se suponía que la ala más radical de la izquierda estaba en Pachacuti. Es decir, son los que estuvieron en los hechos de octubre y toda la reivindicación social que significa Pachacuti. Pero hoy resulta
que desde la presidenta Llori a la cabeza es quienes le blindan al gobierno de Guillermo Lasso y quienes se han convertido, digamos, lamentable y dolorosamente a la Asamblea Nacional en ese espacio de descrédito al cual nos han llevado en este momento, ¿no? Ahora, ingeniero Lloret, parece que el gobierno quiere enmendar lo dicho por Guillermo Lasso en el sentido de que intentará gobernar sin la Asamblea. Y hay una invitación de Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, a todos los bloques. ¿Van ustedes a asistir? Escuchamos por allí a alguien de UNES que decía que sí. ¿Con qué intención, con qué propósitos irían a esta reunión que se realizará el día de mañana? A ver, yo tengo una reflexión que es de fondo, ¿no? Por un lado sale el presidente Guillermo Lasso a decir que somos los golpistas, los desestabilizadores, los que queremos hacer el caos en el país. Eso dijo hace unos meses atrás. Luego sale el propio presidente Guillermo Lasso a decir que va a gobernar por decreto, que no necesita la Asamblea Nacional. Ahí hay una reflexión de fondo. Si no necesitaba de la Asamblea Nacional, entonces ¿para qué mandó un proyecto de ley de inversiones? Eso solo demuestra que sí tenía el marco constitucional, el marco jurídico para poder hacer lo que él crea que pueda hacer con su proyecto político, ¿no? Pero la reflexión incluso es más de fondo, porque cuando él plantea, digamos, esos criterios de que va a gobernar por decreto, de que somos los golpistas, los conspiradores, por otro lado, por otra vertiente de su gobierno, su propio ministro de gobierno dice que va a ser un acercamiento con todas las fuerzas políticas. Entonces, digamos, ¿no será primero que se pongan de acuerdo al interior del gobierno de Guillermo Lasso? A mí me parece que eso es lo razonable. Pero más allá de ese tema, si es que hay una invitación por parte del ministro Jiménez, nosotros, por supuesto, llegaremos a esa mesa de diálogo. Nosotros somos gente de diálogo también. El hecho que estemos en la oposición y que seamos una oposición democrática no quiere decir que podamos cerrar las puertas de diálogo ni al gobierno ni a los otros sectores políticos y mucho menos sociales, porque le debo decir, el único pacto y el único acuerdo que tenemos, y ese sí es un acuerdo real, es con el pueblo ecuatoriano y con representar esas luchas que han sido luchas históricas y sobre las cuales nosotros haremos reivindicar precisamente esas luchas desde la Asamblea Nacional y desde los espacios en los cuales nos toque jugar, ¿no? ¿Han tenido algún anticipo de la agenda a tratar con Francisco Jiménez? ¿Hay temas tabús que ustedes no lo tratarían? ¿Qué temas sí lo harían? Bueno, para nosotros, digamos, una línea roja dentro de ese proceso de diálogo al cual han llamado, han invitado, nosotros lo hemos dicho siempre con claridad. Aquello que signifique la vulneración o el retroceso de derechos para nosotros se convierte en una línea roja. Derechos laborales para nosotros es una línea roja. Derechos sociales es para nosotros una línea roja. Entonces, digamos, lo que conlleve la implementación y consolidación de un modelo neoliberal, nosotros lo hemos dicho frontalmente. Es decir, ahí no habrá, digamos, puntos de acuerdo. A mí me parece que hay un momento muy difícil y delicado en los temas de seguridad ciudadana en el país. Ese puede ser un punto de acuerdo importante. ¿Por qué? Porque más allá de las banderas políticas, lo que los ciudadanos necesitan es que se resuelva el problema de inseguridad. Y nosotros le hemos dicho al presidente Guillermo Lasso qué es lo que debería hacer. En parte nos ha dado la razón. En el momento en el cual, desde que asumió el poder en mayo del 2021, nosotros le dijimos al presidente Guillermo Lasso que debe fortalecer la institucionalidad en torno a la seguridad ciudadana. Es decir, separar el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política me parece que es aceptado. Es decir, eso nosotros lo dijimos incluso cuando Moreno cometió ese grave error para darle más poder a la señora Romo. Nosotros le señalamos al país, se debería garantizar nuevamente un ministerio coordinador de seguridad. Hay que pensar en un ministerio de justicia que lleve adelante todo el proceso de rehabilitación social dentro de las cárceles del país. Hay que darle los recursos que necesita la Policía Nacional. Es decir, son una serie de procesos a los cuales hay que llevarle al Ecuador y pasa sobre todo por la ejecución de políticas públicas, más allá del marco constitucional y del marco legal que yo creo que sí existe en el país. Un tema final, ingeniero Lloret. Entendemos que se está discutiendo, está en proceso, ya por muchos meses en realidad, pero recién se lo ha refrescado, este proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza.
y se lo hace en un momento de enorme desprestigio del ejército, de la policía, que se ha reflejado ya incluso en encuestas. Generales acusados de corrupción desde la Embajada de los Estados Unidos, generales involucrados en malos manejos del ISPOL, relaciones incestuosas con mafias, con estos sistemas de captación ilegal de dinero, sistemas piramidales, etcétera. Quisiéramos conocer una reflexión sobre este tema, hasta dónde van los alcances de este proyecto, hasta dónde se dejará ir, y es el momento adecuado para entregar, entendemos la posibilidad de utilización drástica del uso de la fuerza en determinadas condiciones, por supuesto, a un cuerpo policial y al propio ejército que se encuentran cuestionados. A ver, dos reflexiones que son muy puntuales. En el tema del uso progresivo de la fuerza, decirle que ya existen reglamentos dentro de la propia Policía Nacional, existe un marco legal. Que lo quieran, que está en este momento a nivel reglamentario, que lo quieran subir a ley, no es nada nuevo, digamos. No es nada nuevo, no es, digamos, la panacea y sí, con eso se va a pero no cumplir. es una transcripción del reglamento de lo que se está haciendo, se quiere justamente dar la posibilidad, no recuerdo la terminología que usan los integrantes de las Fuerzas Armadas, ya sea ejército, policía, pero hablan de otro nivel en el cual tengan mayores prerrogativas. Digamos, de lo que yo he revisado los textos, gran parte de esos textos, gran parte, no todo por supuesto, gran parte de esos textos están en el orden reglamentario y existe en la Ley de Seguridad Nacional. Pero bueno, digamos que comunicacional, políticamente el gobierno ha definido que esa es, digamos, la reivindicación. Bueno, no vamos a oponernos, digamos, al tratamiento, a la discusión y al debate de ese proyecto de ley, pero le debo decir, ¿no ve Gustavo, usted en ese texto del proyecto de ley amenazas adicionales a las que se tienen ya en el actual marco legal a los derechos humanos? Justamente ese es el equilibrio que hay que tener dentro de ese cuerpo normativo, ¿sí? Digamos, no veo nada nuevo con respecto a los reglamentos que ya existían, con respecto a lo que establece la Ley de Seguridad Nacional. Pero yo debo decirle con claridad, esa no es la panacea de la solución de los problemas de inseguridad en el país. Por el contrario, eso pasa por la ejecución de políticas públicas, porque marco normativo lo existe, que esté a nivel reglamentario, que esté en otro marco normativo, eso no obsta para que el gobierno ejecute políticas públicas. Esa es una reflexión. La segunda reflexión con respecto a su pregunta, estimado Gustavo, ¿qué es lo que está pasando al interior de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales? Eso es gravísimo, es muy grave, Gustavo, lo que sucede al interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y pasa por la voluntad del propio gobierno nacional, encabezado por el presidente Guillermo Lasso, de depurar esas fuerzas del orden. Y vamos a ver si es que existe la voluntad política de hacerlo, porque ahí hay que poner el dedo en la llaga. Y no me refiero a los mandos bajos, a los policías rasos. Me refiero hacia los más altos niveles y las cúpulas militares y policiales que estarían contaminados con todas esas denuncias que han salido a la luz en los últimos meses. Pregunta puntual y final. Diana Salazar, como fiscal de la Nación, ¿cómo UNES la quieren sacar? Bueno, nosotros siempre hemos cuestionado la designación de la fiscal general del Estado. Eso no lo hemos venido insistiendo desde el Trujillato. No se olvide, vea Gustavo, ¿por qué estamos en este punto de grave fractura institucional? Eso es gracias al Trujillato y al grave momento de transitocracia que vivió el país. Destrozaron todo, destrozaron la credibilidad institucional, destrozaron el Consejo de Participación Ciudadana, destrozaron la justicia, destrozaron todas las funciones del Estado. Vea lo que ha sucedido con la Contraloría, vea lo que ha sucedido con la Procuraduría, es decir, una serie de cuestionamientos, y eso es fruto y gracias al Trujillato, al grave momento de transitocracia que vivió el país. Y hoy estamos pagando las consecuencias 3, 4 años después. Gracias, ingeniero Lloret, por habernos atendido. No, a usted, Gustavo, por la entrevista y a la ciudadanía, nuestro saludo muy cordial. Muchas gracias. El ingeniero Juan Cristóbal Lloret es asambleísta por la provincia de La Suay y se pertenece al bloque de UNES.